Buenas tardes, noches ya a todas y a todos. Es un placer tenerlas hoy en la Casa de la FES. Tengo que hacer primero un aviso de seguridad que no me gusta hacer, pero me toca hacer, y es que necesito que estén muy pendientes de sus cosas. Aquí en la FES tenemos una política de puertas abiertas, aquí entra todo el mundo y nosotros no hacemos ningún tipo de restricción por eso, entonces les pido que por favor estén muy bien pendientes de sus cosas para que no vamos a tener un mal momento. Aquí veo muchas caras conocidas, entonces creo que la mayoría... Muchas caras conocidas. Yo tomo los mismos de la entonces creo que la mayoría nos conoce, pero para los que no nos conocen, nosotros somos la FES aquí en Colombia, somos una organización de origen alemán, aliado con la socialdemocracia alemana. Tenemos oficina en prácticamente todos los países del mundo. Aquí en la próxima para contarles que aquí en Colombia llevamos ya 40 años trabajando. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Es precisamente esto: traer espacios de diálogo, invitar expertos para hablar de temas interesantes y relevantes para el futuro del país. Entonces, bueno, de parte de la FES les doy la bienvenida, espero que se sientan aquí muy bien en este conversatorio. Quisiera contarles también un poco cómo va a ser el programa. Entonces, como verán, es bastante corto. Empezamos con el saludo mío, parte de la FES, luego viene el saludo de trabajo, que son los aliados para este conversatorio. Luego viene el conversatorio, que durará más o menos una hora, y tendremos después media hora de preguntas del público. Y para finalizar vamos a tener una recepción con pasabocas y vino, entonces por favor no se vayan a ir, que lo mejor está al final. Le paso entonces el micrófono a mi compañero Mario Valencia de Trabajo, que va a también dar un saludo de parte de la organización. Bueno, muchas gracias María Fernanda y pues, obviamente a nuestros expositores, a ustedes por la asistencia. Con FESCOL hemos organizado este conversatorio con el tema que ustedes pues, van a escuchar y vamos a desarrollar en el día de hoy, porque pues, sí estamos convencidos de que en estos momentos, por lo menos desde ese trabajo, de que la economía es el tema más importante que debemos desarrollar, abordar, debatir, dadas las circunstancias actuales del país, la situación tan precaria en materia laboral, la desaceleración de la economía y frente a ese tema de la diversificación han surgido una serie de ideas y de hipótesis que nosotros, muchas de ellas, hemos venido desarrollando y hemos venido como denunciando como ideas falsas, como hipótesis falsas de lo que debe ser el desarrollo del país. Es obvio, y ustedes realmente lo van a notar, que ninguno de quienes van a exponer hoy defienden una economía extractivista, y de lo que vamos a hablar es de cómo diversificar productivamente al país. Y algo que nos gustaría en el desarrollo de estos debates mostrar más adelante es cómo otros países sí lo han logrado, sí lo pueden hacer, y a nosotros nos dicen dentro de estas ideas falsas que nosotros no podemos hacerlo. O sea, lo que está permitido para los otros países y los hace y los ha desarrollado, a Colombia le está vetado, y creo que ese va a ser un punto también que va a abordar en este debate con nuestros expertos, la doctora Cecilia López, con Iván, el presidente de la USO, Edwin Palma, así que disfrutemos de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, ahora seguimos entonces con el conversatorio. Para eso yo quería hacer un pequeño contexto de la situación económica en Colombia, y aprovecho pues para contarles así de una forma como anecdótica que hace poco me tocó hacer un documento cortico de más o menos estas 2 páginas sobre la situación colombiana para enviar a Alemania. Eso es una de las cosas que me toca hacer aquí de trabajo en la FES, entonces les voy a resumir un poco lo que yo envié y creo que podría servirnos como contexto para este conversatorio. Entonces, yo empecé contando un poco que en Colombia había un crecimiento bastante mediocre, pero que había crecimiento. Entonces, si uno se compara con países de América Latina, pues digamos que nos va más o menos bien, pero no es la situación ideal. En el mercado laboral sí hay mucha más preocupación, ¿no? Cecilia ha escrito bastante sobre eso, bueno, aquí los que nos acompañan han hablado bastante sobre eso, y es que se deteriora la parte del mercado laboral, hay desempleo, aumenta el desempleo, y sobre todo en las mujeres. En las mujeres se ve un desempleo del 13%, si se compara con los hombres, pues esto es bastante significativo porque los hombres es 8,4%.
Hay otra parte que es bastante preocupante, que es el sector externo. El sector externo tenemos un déficit de cuenta corriente que va a ser este año más o menos del 4%. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros prácticamente no exportamos nada bueno, nada de valor. Y según la revista The Economist, es posiblemente el déficit de la cuenta corriente más grande del mundo que va a haber este año, ¿no? En 2019. Y esto es, como les decía, esto lo que muestra es que exportamos muy poco, importamos todo y prácticamente no producimos nada que le interese al mundo. Desde el punto de vista fiscal también es una situación un poco preocupante, y es que sabemos que recaudamos bastante poco y recaudamos muy poco comparándonos con la OECD, obviamente, pero también comparándonos con América Latina recaudamos muy poco, y también comparándonos con nosotros mismos. O sea, si nos ponemos a pensar, dado nuestro nivel de desarrollo, pues recaudamos solamente un 14% del Producto Interno Bruto, lo que es prácticamente nada. Y lo peor es que hacen reformas tributarias que lo que hacen es bajar más el recaudo, ofrecer beneficios tributarios para ciertas empresas y bajar también la tarifa para las empresas, lo que hace que al final vaya a haber un hueco fiscal que, ¿cómo se piensa llenar? Bueno, se piensa llenar según el marco fiscal de mediano plazo, reduciendo el gasto un 1%. Y esto es curioso porque aquí Bolívar, que fue parte de la Comisión del Gasto, ellos habían concluido de que el gasto no se podía seguir reduciendo, pero ellos siguen argumentando que sí se puede reducir. Por la parte social, yo también escribí una parte importante social en este documento. Bueno, la desigualdad por el lado del Gini, midiéndose como se mide comúnmente, que es por el Gini, uno ve que sigue bajando la desigualdad, pero eso es verdad, no abran los ojos, Snyder, que es verdad que el Gini baja un poco en los últimos años, se nota que baja, pero sigue siendo tan escandalosamente alto que esto no es una buena noticia, ¿ya? Esto no se presenta como una buena noticia, ni como algo de coyuntura positiva. Y desde el punto de vista ambiental también preocupa bastante varios temas, sobre todo el tema de la deforestación, otros temas que afectan el día a día a los ciudadanos, como el tema de la calidad del aire. Entonces, yo tenía que explicar qué estaba pasando en 2 paginitas, esto fue lo que yo escribí, y además tenía que explicar un poco cuáles eran los motivos, y esta parte fue un poco más complicada. Entonces me puse a leer a muchos autores, muchos de los que están aquí, a ver ellos cómo explicaban, por ejemplo, este deterioro del mercado laboral, cómo explicaban lo que estaba pasando con el sector externo, que prácticamente no estamos exportando nada, y nada sobre todo que tenga valor, digamos, añadido, y cómo explicábamos también este resultado de la desigualdad. Y leyendo a todos los expertos también me tocó concluir un poco con que esto no era un tema coyuntural, ¿no? Que todo esto era el resultado de algo estructural que muchos economistas tienden a unir con el concepto de el modelo de desarrollo del país, el modelo productivo, ¿no? Un modelo productivo que podríamos decir extractivista, lo utilizamos así para este conversatorio, pero se puede llamar de cualquier otra forma. Es un modelo productivo que genera estos resultados, que genera el bajo crecimiento, la desigualdad, el desempleo y la devastación ambiental. Entonces, en otras palabras, lo que ahí escribí fue eso, que tenemos un modelo que está generando una y otra vez, replicando los mismos resultados que siempre. Y es curioso, pero este modelo pocas veces se debate, ¿no? Y pocas veces uno se cuestiona sobre este tema de este modelo productivo, de este modelo de desarrollo. Incluso oímos muchas veces durante el proceso de paz de que el modelo de desarrollo no se iba a tocar, que estaba bien, ¿no? Estaba bien, porque al fin, si no estaríamos todavía discutiendo con las FARC sobre ciertos puntos, pero solamente muestra que en Colombia este es un tema tabú, bastante tabú, el tema del modelo de desarrollo, y que se discute muy poco. Entonces aquí los organizadores del trabajo y la FES, para nosotros no es un tema tabú, a nosotros nos interesa discutir este tipo de tema, y la FES no solamente aquí en Colombia, sino en América Latina y en el mundo, tiene como dentro de su ADN discutir modelos de desarrollo y de cierta forma romper paradigmas en estos temas. Entonces
Para esto organizamos este conversatorio, es prácticamente el primer conversatorio de este tema que hacemos al menos en los últimos, no sé, 3, 4 años, 5 años que yo estoy trabajando aquí en la FES. Y para eso tenemos un panel, bueno, pues de lujo, ustedes los conocen, creo que no vale la pena presentarlos, pero igual lo voy a hacer porque quiero enfatizar ciertas cosas del trabajo de nuestros panelistas. Primero, de izquierda a derecha, presento a Edwin Palma, él es abogado y presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, la USO. Y como decía un poco Mario ahorita en la introducción, Edwin Palma y la USO viene reflexionando mucho sobre el futuro y la transición económica del país. Entonces, esto llama bastante la atención que un sindicato dentro del sector petrolero se esté preguntando cómo hacer una transición a una economía que no dependa del petróleo. Entonces, esto es bastante interesante. Luego sigue el doctor Jorge Iván González. Jorge Iván es profesor de la Universidad Nacional. Además, pues lo conocemos, lleva mucho tiempo estudiando, es uno de los economistas que más ha estudiado el modelo económico colombiano. Y ha escrito hace poco un documento para la FES precisamente sobre este tema. Lo queríamos presentar aquí, lastimosamente está en proceso de edición, entonces no lo hemos podido presentar aquí, lo presentaremos en otra oportunidad. Pero él ha hecho una reflexión muy reciente de este modelo económico y también de los impactos ambientales de este modelo. Y por último tenemos a Cecilia López. Cecilia también aquí todas la conocemos. Cecilia es exministra, es excongresista, es exdirectora de Planación Nacional y hoy en día es presidenta del CISOE. Y también ha escrito sobre todos estos temas que conocemos muy bien y próximamente va a sacar un libro sobre pensiones en Colombia que también aquí recomendamos. La metodología de nuestro conversatorio va a ser de la siguiente manera. Vamos a empezar con una pregunta abierta muy amplia para los 3 panelistas y cada uno tiene 15 minutos para responder esta pregunta. Luego vamos a tener 30 minutos de preguntas del público. Entonces voy a empezar por esta pregunta que ellos ya conocen, que es ¿cómo describiría usted el modelo económico colombiano? ¿Y cuáles serían los desafíos para cambiar ese modelo a uno menos dependiente de productos primarios, más amigable con la gente y con el medio ambiente? Entonces le doy la palabra a la doctora Cecilia, que está aquí al lado mío. Bueno, mil gracias no solamente por la oportunidad, sino por esta audiencia tan amable y tan querida, de verdad, y por el lujo de panelistas. Bueno, yo el tema de la descripción del modelo económico, sin saber que estaba a punto de salir un libro tuyo, dije no, es de Jorge Iván. Entonces yo quiero meterme en otros pedazos de esta pregunta. ¿Por qué seguimos con la dependencia de productos primarios? Entonces yo quisiera hacer una primera observación y es que depender de los productos primarios no necesariamente tiene que ser una tragedia. Y yo creo que lo de Chile ha sido muy interesante. Chile sigue dependiendo de los productos primarios. Sin embargo, con todos los vaivenes que ha tenido Chile, sigue siendo la economía que más se ha modernizado en América Latina, con el mayor ingreso per cápita, etc. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que Chile ha hecho un proceso de transformación productiva de los productos primarios. ¿Sí? Hoy es un gran exportador, bueno, además tiene la fortuna de tener níquel y de ser, creo que el mayor productor mundial. Pero además de eso, en el caso de las frutas y en el caso de los vinos y en el caso de los productos del mar, ha hecho transformaciones productivas. Entonces creo que ese de por sí no debería ser el gran problema. El problema de Colombia es que dependemos, sobre todo en los últimos años, del petróleo y de minerales, de los cuales nosotros no somos una potencia, y del único que somos una potencia, entre comillas, es el carbón, que desde hace mucho rato sabemos todas las limitaciones que hoy son una realidad. Una demanda reducida por razones que todos conocemos, unos precios en el piso que hoy nos tienen a estas minas nuestras en mala situación, pero el resto nosotros ni somos una potencia en petróleo ni somos una potencia en otros minerales, aunque sí hay que reconocer que algo tenemos de petróleo y que tenemos minerales.
pero me parece que es decir, el gran problema es seguir insistiendo, sobre todo en los últimos años, en áreas en donde no tenemos ninguna capacidad de influir sobre los precios. ¿Por qué seguimos entonces dependiendo del petróleo? Sería la pregunta más específica. Y frente a esta yo tengo dos temas. Lo primero, y es un artículo que saqué para el tiempo, que espero que no me lo cuelguen como últimamente, solamente cuando escribo sobre cosas que no le interesan y que no afectan a Duque, entonces ahí sí me publico. Bueno, entonces, yo creo que uno de los problemas graves que tenemos para seguir dependiendo del petróleo es el tipo de debate económico, y tú lo mencionabas. El tipo de debate económico colombiano es absolutamente de corto plazo, y el título del artículo que yo había escrito es "El corto plazo mata el desarrollo", porque estamos simplemente centrados en ver qué pasa con la inflación, qué pasó con la tasa de cambio, y eso no ha permitido, o por alguna razón, yo creo que hay unas razones de fondo para eso, mucho más profunda. ¿Por qué no salimos de eso? ¿Por qué no salimos de la coyuntura? Y yo creo que lo que pasa con eso es que si uno no sale de la coyuntura, entonces uno no entra a identificar cuáles son los motores de crecimiento de largo plazo, y se ahogan esos debates que no se hacen, y en eso tienes razón, en esta de sube y baja, de eso que uno le enseñaron cuando estaba chiquito y cuando escribía coyuntura económica, que era subir la inflación, bajó el precio del pan, etc. Pero yo creo que aquí hay una razón de fondo para que esto pase, y son razones de tipo ecológico. ¿Por qué? Porque yo creo que es evidente, y lo dicen los organismos internacionales, que el sector rural colombiano es el que tiene un potencial clave para impulsar el desarrollo del país. Es decir, nos han dicho que nosotros somos, lo dice la FAO, una de las 7 economías del mundo que pueden responder por la creciente demanda de alimentos de todas las clases medias que están creciendo lentamente, pero están creciendo en el mundo. Sin embargo, ¿por qué no se toca? Y yo creo que hay un tema muy de fondo, y es además porque no solamente se trata de que crezca la oferta de alimentos para exportar y no importar, como nos está pasando ahora, sino porque es la agroindustria dentro del sector industrial la que puede tener un mayor potencial, y esa agroindustria depende de la capacidad que tenga el sector rural. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se toca ese tema? ¿Por qué no se impulsa la agroindustria? ¿Por qué no se toca el sector rural? ¿Por qué no se habla en términos sociales de reducir la brecha social más grande que tenemos, que es la que hay entre el campo y la ciudad? ¿Y por qué no se piensa que es allí donde la paz realmente se puede lograr? Y yo creo que esto pasa por el tema de la tierra y el poder económico. La tierra sigue siendo la vergüenza más grande de este país, con unos niveles de Gini del punto 1. Es decir, yo creo que esto ya es una vergüenza. Es decir, si fuera uno, la tierra estaría en manos de uno solo. Y ese no es un tema que se toque, el 1.9 Gini en concentración de la tierra creo que debe ser uno de los más grandes del mundo. Pero tomar este tema pasa por erradicar una cosa muy profunda, que es el feudalismo rural. Ahí hay una realidad clara, y es que la tierra como símbolo de poder, no solamente económico, sino político. Entonces este tema, y es lo que ahora explica muy claramente, miren lo que está pasando con el sector rural, estamos a puertas de tener la contrarreforma. No pasó al principio, pero lo van a volver a poner, de acabar con la ley 160, que era la que trataba de hacer un desarrollo rural, de promover la agricultura campesina, las zonas campesinas, etc. Bueno, eso murió. Y ahí se lleva otras ideas que podrían funcionar como el turismo rural, etcétera, que sería un campo nuevo, pero está frenado porque el campo no tiene ni la infraestructura ni los servicios que necesitarían para eso. Pero yo creo que en el fondo esa posibilidad de mirar otra alternativa de crecimiento tiene mucho que ver con esta forma de la concentración del poder económico y político en la tierra. Ahora, yo creo que hablando del modelo, muy materialmente, definitivamente, ¿por qué en Colombia jamás se ha preocupado, y no sé si ustedes comparten conmigo esa idea, por crear una base productiva sólida? Si uno mira, y en esto recuerdo mucho al presidente Alfonso López, que decía una verdad, es decir, la economía colombiana se ha caracterizado por las bonanzas, y la gracia ha sido una economía que ha vivido a punta de bonanzas, incluyendo la bonanza de la droga, la bonanza del petróleo, las bonanzas del café. La gracia es que Colombia ha manejado relativamente bien algunas de estas
bonanzas. Entonces en Colombia, para ir a por qué no se tocan las bases estructurales, es porque Colombia nunca ha habido un compromiso real de construir una verdadera base productiva que garantice un crecimiento a largo plazo. Y yo creo que en este momento donde las cosas se torcieron, porque es que Colombia ha vivido feliz con el 4% de crecimiento histórico, y porque no tuvo sino un año, que fue el 99, donde la economía creció. Esa ha sido la bandera. Colombia es un país de crecimiento modesto, pero ha sido, yo recuerdo a José Antonio Campo diciendo que el milagro económico realmente era Colombia porque no había decrecido sino una vez desde que había cifras económicas, pero ahora como todas las cosas están distorsidas, es el momento para ir a mirar los errores que hemos cometido. Entonces, yo creo que además estaba mirando un informe sobre la economía naranja. No, eso es para sentarse a llorar. La economía naranja es la mayor dimensión posible que se le pueda dar, genera el 1% del empleo y eso, y el 1% del PIB y eso. O sea que volver eso el motor de este país es uno de esos sueños absurdos que tiene este gobierno. Entonces, ¿cuánto me quedan? 7 minutos. Bueno, entonces en general lo que yo creo es que yo sí creo que aquí hay razones profundas, ideológicas, de un esquema que ni siquiera es capitalista. O sea, yo creo que el reto de Colombia es volver verdaderamente capitalistas. Capitalistas en el buen sentido de la palabra. Volver el sector rural a un sector de desarrollo capitalista, pero no como el que están proponiendo, en donde 4 grandes se quedan con toda la tierra productiva y le dan unos salarios de hambre, se burlan de todas las prestaciones sociales y ponen a los 14 millones que viven en el sector rural o que dependen económicamente del sector rural, como se definió la nueva ruralidad, los ponen a que trabajen con salarios que en el sector rural son la mitad o menos del salario mínimo y no tienen ninguna de las prestaciones sociales. Entonces sí llegó el momento de entrar a hablar de capitalismo. Nadie está hablando, afortunadamente, en un momento donde se está replanteando el capitalismo del siglo XXI. Creo que ese es el debate interesante. ¿Cuál es el tipo de capitalismo? Nadie está hablando aquí de socialismo en la forma que le temen tanto estos de extrema derecha, sino un desarrollo en donde se pueda no solamente tener inclusión. Yo volvería a lo que a mí me dijeron cuando acepté el Ministerio de Medio Ambiente, que yo no sabía de eso, y Naciones Unidas me mandó una asesora y les dije, yo no hablo hasta que no me enseñen. Me hablaba de desarrollo humano sostenible. Eso se perdió. Entonces aquí tenemos que hablar de un desarrollo que realmente produzca crecimiento, pero que realmente le dé a esta sociedad un nivel de igualdad mínimo que no tiene. Ahora, ¿por qué el desarrollo no es más amigable con la gente y con el medio ambiente? La gente. Yo creo que la gente ha sido el discurso más manoseado en esta sociedad y me parece que es uno de esos temas en donde hay mucho que profundizar. Yo creo, tal vez porque soy de la región Caribe, donde la gente no importa, en el sentido de la gente que no tiene. Eso, las élites. ¿Cuántos costeños hay aquí para ver cuántos me linchan? ¿No hay ningún costeño? Bueno, puedo decirlo, yo no he visto una élite más insolidaria con la gente pobre que la región Caribe, y donde los niveles de pobreza son muy bajos, son muy altos. Bueno, yo creo que con respecto a la gente, esto viene siendo un discurso muy difícil. La pobreza bajó. Acabo de leerme un documento que se lo recomiendo sobre el mito de que América Latina es de clase media, porque habla de los vulnerables. O sea, lo que ha pasado en Colombia con la gente es que se resolvió, y me refiero a la gente que necesita las políticas públicas, es que ha bajado la pobreza, sí, y ha aumentado un poco la clase media. Pero el grueso de la población hoy, aquí y en América Latina, es la vulnerable. O sea, las cifras que tengo son 40% de la población es vulnerable, o sea que está a punto con esta situación de volver a ser pobre. La pobreza, la clase media está en 39.8 y la pobreza está en 27. Pero resulta que los vulnerables, nadie les para bolas. Y tú no puedes darle a los vulnerables transferencias condicionales. Entonces, porque eso significa darle transferencias condicionadas a 2/3 de la población. Pero nadie ha pensado cuál es la política social que implique, la política económica que impide que esos vulnerables se descuelguen. Donde esos vulnerables se descuelgan, como se puede pasar en estos momentos en donde la economía está creciendo mal, vamos a perder 30 años de desarrollo y volveremos a niveles de pobreza del 50
o algo similar. Entonces me parece que aquí no ha habido un verdadero compromiso con hacer de esta sociedad una sociedad más equitativa, y una de las cosas que hay que estudiar es el nivel de pobreza de todo el mundo. Es decir, Colombia es un país donde hay 5 deciles de la población que ganan menos de salario mínimo. Entonces me parece que la gente ha sido un discurso en el sentido que debería ser, y debería ser un compromiso real. Lo estamos viendo con el tema del desempleo, no hay soluciones a la mano, y cuando se habla de la gente es para hablar de la baja productividad de la mano de obra, como si eso fuera una responsabilidad solamente de los trabajadores y no tuviera que ver con la falta de compromiso, inclusive del sector productivo, de hacer innovaciones tecnológicas y de mejorar la educación, la salud, todo eso que sigue siendo pobre para los pobres. Entonces me parece que así como que hay que hablar de ese capitalismo nuevo del siglo XXI, y para eso le damos a Stiglitz, que está muy crítico sobre lo que debería ser el capitalismo del siglo XXI, no lo que tenemos ahora. Hay que hablar de la gente en el sentido real, en que una sociedad no es sostenible si tiene 2/3 de su población que son pobres o vulnerables. Y sobre el medio ambiente, una frase muy corta. Yo creo que este país, de nuevo el compromiso con el desarrollo sostenible es teórico. Ya Juan Pablo me ha oído esto, aquí no hemos hecho sino debilitar, aquí nos echamos el discurso del medio ambiente, tenemos una de las mejores leyes, yo creo que sigue siendo de América Latina, pero ese esfuerzo que se hizo en los 90 se debilitó y hoy está muy debilitado. Es decir, la institucionalidad ambiental del país es absolutamente mediocre, acompañado de muchos ministros mediocres, pero creo que no les ayuda el que no tienen institucionalidad, un Ministerio de Medio Ambiente que no tiene ningún control sobre la tierra, que no tiene ningún control sobre las licencias ambientales, que no tiene nada que decir sobre muchos de los temas neurálgicos. Me parece que es una tarea pendiente. Entonces ya vamos en capitalismo del siglo XXI incluyente, donde la gente esté en el centro y donde el desarrollo sostenible sea un verdadero compromiso. Aquí la verdad es que tal vez la abundancia nos está matando. Somos uno de los países que más agua tiene y que más mala usa. Somos un país lleno de tierra productiva que está lleno de ganado, una vaca cada 2 horas en la región Caribe, con una productividad absolutamente ridícula y que nadie quiere tocar. Va a haber una contrarreforma rural, se los anuncio, va a haber. Este gobierno va a sacar una ley que acabe con la ley 160 casos si nosotros no hacemos nada. Y en tercer lugar, es un modelo en el cual sigue siendo más una imagen hacia afuera, lo del tema ambiental, que un compromiso hacia adentro. Ya lo mencionaste, lo que está pasando con la deforestación, pero con la contaminación de los ríos, con la falta de control de las cuencas, con la contaminación urbana en todo sentido, con todos esos problemas que no logran comprometer. Para no terminar con un mensaje absolutamente negativo, yo creo que cuando uno está en una situación de esta, es donde nace y donde queda espacio para crear. Creo que hay que dejárselo a un sector político que está perdido de agenda. Creo que es la sociedad civil. Nosotros, con nuestro esfuercito marginal, somos los que tenemos que construir esa nueva forma de capitalismo. Muchas gracias, Manuel Fernanda, Cecilia, a ustedes. El trabajo que mencionó Manuel Fernanda es un trabajo que está haciendo la FUES para América Latina, comparando los distintos países, y es un trabajo que pretende tener una visión estructural, llamémosla así, en mediano plazo entre todos los países. Y creo que en el momento en que FES saque ese trabajo, creo que va a ser muy útil para entender tendencias comunes en América Latina, la forma como en general los países de América Latina se han reprimarializado es muy impresionante. Y como dice Cecilia, distintas formas de reprimarización, pero en general América Latina está viviendo de los bienes primarios. Yo lo que hice fue una comparación entre 2 periodos, 1960, 1990 y 1991 hasta ahora. ¿Por qué ese primer periodo, 1960, 1990, es difícil caracterizarlo, pero es un periodo que uno podría decir proteccionista, selvanino,
vista, hay unas características de ese periodo que se expresan muy bien en personas como Gerard Restrepo, creer en la integración andina, la importancia que Gerard le dio a la integración con otros países de la región, el tema del control e intervención de la tasa de cambio, el Estatuto 444 de 67. Es muy interesante, en 1987, 20 años después del Estatuto cambiaron. Acuérdense en el Estatuto, los más jóvenes no se acuerdan, el Estatuto, el 444 controlaba y trataba de establecer un manejo discrecional de la tasa de cambio. En ese momento ya era pelea con el Fondo Monetario. En 1987, 20 años después, el Banco de la República saca todos los volúmenes, se los aconsejo, ahí está publicado, diciendo el Estatuto Cambiario no fue bueno, fue una obra maestra que permitió manejar bonanzas y que permitió tener una cierta estabilidad de la economía colombiana. Estaba hablando de 1987. 1990 llega Gaviria y Gómez. Gómez había escrito, había un artículo de Gómez en los dos volúmenes diciendo el Estatuto Cambiario es una maravilla. Y un homenaje a Lleras. Uno no entiende en el 90 cómo se hacen dos liberaciones brutales de un momento a otro, la liberación cambiaria y la liberación comercial. En esos días se discutía mucho una edición que publicaron Galay y Mauricio Cárdenas sobre si Colombia debería avanzar primero hacia la liberación comercial y después liberación cambiaria. Y en general los autores que participan en esa edición decían es mejor ir avanzando en la liberación comercial, ya venía Barco, y después hagamos la liberación cambiaria. Pero de una forma brutal. Se hace la liberación cambiaria antes de la liberación comercial. Gaviria empezó con un superávit en la balanza de pagos de más 5% del PIB y entregó el país 4 años después con un déficit en la balanza de pagos de menos 5% del PIB en la balanza comercial. Entonces fue un choque brutal a la economía colombiana. Entonces, ¿qué es lo que hago en este trabajo? Comparar esos dos periodos y decir, esos movimientos tan bruscos, sobre todo que desconocían muchos de los avances que se habían hecho, pues tiene datos que son sorprendentes en el tema de la estructura de exportaciones, por ejemplo. Mientras que al final del periodo, llamémoslo proteccionista, cefalito, no sé cómo lo llamamos. Soy alguien que crecieron una sola. Entonces, la estructura de exportaciones, por ejemplo, el 34% de la exportación eran petróleo y minerales y 16% industria. Hoy, las exportaciones de petróleo y minerales es 66% e industria es 6%. Cuando uno le suma a los minerales la exportación de café, banana y flores, el 82% de la estructura de exportación del país son bienes primarios e industria 6%. O sea, hay un cambio enorme de toda la balanza de exportaciones del país. Y los indicadores económicos, el PIB, en el primer periodo creció 4.48% por año y en el segundo creció 3.3% por año. Exportaciones, en el primer periodo un crecimiento de 4.65 años y en el segundo periodo 1.60 años. Importaciones en el primer periodo 3.7
y en el segundo periodo 4,68. Es decir, la apertura del segundo periodo claramente fue una apertura hacia adentro. Lo que ha pasado en los últimos 15 años yo creo que es significativo. En el momento de mayor nivel de exportaciones de petróleo, de minerales, tuvimos una agudización del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Un país que está exportando a precios de petróleo de más de $100 el barril, pues debería haber consolidado un superávit de la balanza en cuenta corriente. Lo que hicimos fue agudizar el déficit en cuenta corriente. Pasamos en 10 años, y viene el tema agrícola, de importar 1 millón de toneladas de alimentos a importar hoy 14 millones de toneladas de alimentos. Es decir, destruimos el aparato agrícola, destruimos el aparato industrial. Y el problema es que no estamos encontrando los mecanismos para transformar esos excedentes de las bonanzas de petróleo y minerales en desarrollo sostenible. Yo estoy de acuerdo completamente con Cecilia que el reto de Colombia es la modernización agropecuaria. El reto de política económica del país es el ordenamiento territorial. Yo creo que ese es el principal problema que tiene Colombia. El plan de desarrollo habla de unos pactos, pero uno se pregunta el plan de desarrollo, ¿por qué no yo? Comisiones de expertos que han entregado informes recientes en el país. El plan de desarrollo, ¿por qué no yo? El informe de desarrollo humano Colombia Rural. ¿Por qué no yo la misión rural? La misión fiscal. La misión fiscal, la comisión de expertos, después María Fernanda lo mencionaba, la comisión de gasto, el estudio sobre crecimiento verde que coordinó Hernando José, que toma muchos elementos de crecimiento verde de la ONU. Y allí estaban elementos centrales. Ahora, el plan de desarrollo menciona estos informes, en 1600 páginas, pues hay unas notas donde efectivamente se mencionan estos informes, pero no se toma en serio ninguna de las propuestas que se están haciendo. En materia fiscal es clarísimo. La comisión de expertos dice hay que subir la tributación, hay que eliminar las exenciones. Lo que hicimos fue aumentar las exenciones, reducir la tributación. La comisión de gasto dice claramente, pero en más de una página, más de una vez, hay que gastar más, hay que gastar mejor. No podemos tener ciencia y tecnología, no podemos tener educación, no podemos tener salud, no podemos tener medio ambiente, no podemos tener vías, no podemos tener desarrollo de infraestructura si no gastamos más. Los niveles de gasto, ya lo mencionaba la Fernanda con respecto a América Latina, con respecto a la OCDE, pues son niveles de gasto ridículos. Y lo más impresionante es el marco fiscal de mediano plazo. En el marco fiscal de mediano plazo proponen, o imaginan, que vamos a aumentar medio punto de tributación y después cae la tributación. Mira, al ministro de Hacienda no le quedó más remedio que aceptar que la tributación va a caer. Y frente a eso que propone es imposible. El imposible es reducir el gasto. Propone bajar el gasto al 15%. América Latina está en 23%. Europa está en 40%. Francia está en 55%. Alemania está en más de casi 60%. Usted sin gasto público pues no recompone la estructura productiva. Una columna muy buena de Salomón le decía a Duque,
pues váyase con jóvenes pilos, siquiera Silicon Valley, a saludar a Llave Gates. Pero el problema de Silicon Valley no son unos jóvenes brillantes. Usted tiene inversión y tiene ciencia y tecnología, porque el Estado ya ha tenido decisiones fundamentales en tecnología. Por eso es posible Silicon Valley. Entonces es un tema central. Si usted baja, si usted pretende bajar el gasto, pero lo que pasa es que no se va a poder bajar, es imposible bajarlo, es imposible bajar el gasto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aumentos del saldo de deuda. Ya lo reconoce el marco fiscal de mediano plazo. El saldo de deuda en un año, el saldo de deuda pública en un año, va a pasar del 47 al 59%. Al final de este año se espera un saldo de deuda pública del 51%, 52%. Entonces, claro, reduzco los impuestos, no puedo bajar el gasto, entonces me toca reconocer de alguna forma que el saldo de deuda va a aumentar. Esto para este año, para los años siguientes, entonces el saldo de deuda baja por ese imaginario absolutamente maravilloso e imposible que tiene el ministro Carrasquilla de bajar el gasto público. Entonces, claro, si yo me imagino que el gasto público va a llegar al 15%, pues es la única forma de bajar el saldo de deuda. Es un marco fiscal extrañísimo. Es un marco fiscal que no consulta ninguno de los resultados de todos estos estudios, que no mira las tendencias internacionales, porque América Latina no está reduciendo el gasto público, el mundo no está reduciendo el gasto público, el mundo seguirá aumentando el gasto público, pero nosotros no nos comprometemos con ese tipo de alternativas. Y en materia rural, pues el plan de desarrollo no reconoce la evidencia del censo. A mí me impresiona que en el plan de desarrollo únicamente se esté mencionando el censo de forma marginal para decir que falta crédito y que falta necesidad técnica. Pero el principal problema del censo, el principal hallazgo del censo, es el tema distributivo. Ana Fernanda decía, hemos mejorado el Gini. Hemos mejorado el Gini de mercados laborales. Hemos mejorado el Gini porque nosotros, clase media, estamos pagando más impuestos. Y eso al interior de quienes recibimos ingresos laborales ha mejorado la distribución. Pero es que en la encuesta de hogares, la familia más rica de la encuesta de hogares, el promedio en el 2010 son familias de 12 millones de pesos de la pareja, estamos hablando de clase media. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Que esos grupos de 12, 13 millones de pesos están tributando más y eso ha mejorado el Gini en el mercado laboral. Pero el Gini de la estructura agraria es vergonzoso. 71% de los productores, 71% en fincas de menos de 5 hectáreas, que están ocupando el 4% del área. 71% ocupando el 4% del área y el 0,2% de productores en fincas de más de 1.000 hectáreas ocupando el 60% del área. Eso da un Gini, decía Cecilia, el punto 92, punto, algunos dicen que es el punto 93, que es el punto 90, pues lo mismo, ¿no? Es una desgracia. ¿Qué vamos a hacer con las fincas pequeñas? Si ahí están el 71% de los productores. En el censo de 1970, el grupo de fincas de más de 1.000 hectáreas, que hoy ocupan el 60% del área, en 1970 ocupaban el 30% del área, es decir, ha habido un aumento de la concentración de la tierra vergonzosa. Y esos datos que son contundentes, pues deberían marcar una política de desarrollo completamente distinta y la modernización del campo y los realmente del territorio que tienen que ver con todos los temas ambientales, con la dinámica de estas ciudades. En el plan de desarrollo hay un capítulo bastante bueno sobre el sistema de ciudades y aglomeraciones que debería ser el estructurador del plan, pero que va marginado a partir de la página 650, entonces queda perdido, pero debería ser el punto
Entonces, si queremos cambiar, pues yo creo que el Estado es crucial. Yo diría, los temas ambientales, el Estado y el sector agropecuario, usted no puede cambiar si usted no toca la distribución y si usted no toca el tema impositivo. Ahora, cuando el ministro nos propone que de aquí al 2030 va a bajar el gasto público, pues sencillamente no podemos cambiar esta estructura que tenemos y este modo de negocio. Bueno, muchas gracias. Vamos a cambiar todos aquí con varios. ¿Tienen varios en el Un rescate. Yo, pues obviamente no soy experto en el tema económico, aquí he aprendido muy bien hoy a los expertos. Tengo solo unas reflexiones preliminares antes de entrar en una corta presentación, y es que comparto con quien señaló pues que al final todo este modelo económico depende de decisiones ideológicas y políticas, ¿sí? Para quién están gobernando, para quién se está o para qué se ostenta el poder. Y obviamente sabemos que no se está ostentando el poder para favorecer la clase media, ni para sacar a la gente de la miseria ni de la pobreza, sino para concentrar la riqueza y elevar los índices de desigualdad como aquí se ha hablado. Y eso entonces reduce la discusión al tema del poder, ¿sí? Necesitamos ganar elecciones, llegar al poder para poder hacer estas transformaciones y que todas estas recomendaciones de expertos que aquí se han mencionado, pues podamos aplicarlas alternativamente a este modelo que hoy, como ya se ha evaluado, pues no corresponde a nuestros intereses, de los que estamos aquí sentados. Seguramente sí corresponden a nosotros. Además en el marco fiscal de mediano plazo, de reducir el gasto, se ha hablado de vender las empresas. Entonces ahí aparece la venta de Ecopetrol, aparece la venta de Ecopetrol y de CENI, y también de otras empresas, inversiones que tiene el Estado de grandes empresas, y ISA también aparece ahí, y otras, incluso el Plan Nacional de Desarrollo habilita al gobierno a con más facilidad vender aquellas donde la participación accionaria es menor del 45%. Entonces yo quiero empezar la presentación más o menos señalando qué fue lo que pudo ser, que ya no fue, haciendo como un análisis retrospectivo, que creo que aquí en los periodos que identificó el profesor, pues ahí se van a atravesar varias. Y quiero empezar con esto, que es lo que ocurrió, lo que hizo Noruega. La industria petrolera de Noruega empieza 50 años después que Colombia. Nosotros arrancamos la industria petrolera cerca del año 20 y en Noruega arranca 50 años después. Me parece el primer yacimiento petrolero, y en ese momento ellos hacen un alto del camino y deciden qué hacer pues, de su país, de su economía, con su renta petrolera. Y pues crean su empresa estatal, y básicamente lo que hacen es hacer alianza pues, con otras empresas para traer tecnología y compañías extranjeras, transferencia tecnológica, formación de su mano de obra, en fin, y crean lo que en su momento se denominó pues, el Fondo Petrolero, Fondo Soberano Petrolero, que hoy es el fondo soberano más grande del mundo, que luego se reforma y ya ahora se llama Fondo de Pensiones Soberano de Noruega. Pero esto solamente para mencionar que de todas esas recomendaciones que a veces uno escucha desde el sector alternativo sobre lo que se puede hacer sobre la renta petrolera, aquí nos dicen que no, aquí nos dicen que es un tabú ponerle altas tasas impositivas a las empresas o a las multinacionales. Pues en Noruega la tasa a la industria petrolera es del 78%, 50% sobre los beneficios de petróleo y gas, y 28 para regular los beneficios. Es decir, altas tasas impositivas que hoy tienen un fondo que es el fondo, insisto, más grande del mundo. ¿Qué hacen los noruegos con esa riqueza? Pues tienen invertidos, porque además no invierten internamente, invierten por fuera del país, porque dicen pues que para evitar conflictos de intereses y negocios particulares al interior del país, entonces invierten en 9.158 compañías en 73 países y con 47 monedas diferentes. Y hoy el fondo tiene más de $1 billón, con una rentabilidad del 8% anual. De ese fondo solamente sacan el 4% para gasto público.
para el presupuesto de la nación, es decir, es mayor la rentabilidad que lo que saca del fondo para invertir en el gasto público. Es decir, que es posible, o pudimos haberlo hecho en su momento, pero repito, es decir, el poder ha estado al servicio, obviamente, no de la ciudadanía, no de sacar de la pobreza y la miseria a los colombianos, sino de concentrar la riqueza y de tal y como pasó en la ley de financiamiento, de favorecer los grandes capitales, que fue lo que hizo la ley de desfinanciamiento, mejor, porque es lo que nos tiene al borde de un marco fiscal de mediano plazo. Y entonces, también, es decir, en este mismo análisis retrospectivo, lo que quiero mostrar con esta cifra es que en este periodo, es decir, entre el 94 y el 2018, en estos 24 años, solo por concepto de dividendos y excedentes financieros, el gobierno, es decir, el presupuesto nacional ingresó 73.7 billones de pesos. Esto solamente menciono dividendos y excedentes financieros, porque si menciono regalías, impuestos, que también los pagan las multinacionales, pues estaríamos hablando que en los últimos 10 años, por poner una cifra, Copetrol le ha entregado al país 220 millones de pesos, es decir, no una cifra nada despreciable, pero solamente vamos a detenernos en dividendos y en excedentes financieros. Y en esos 24 años se han entregado al presupuesto 73.7 billones de pesos, que corresponde pues a 4.5 de los ingresos totales, pues que uno pudiese decir que es marginal, pero vamos a ver que esto hubiese tenido un impacto económico importante en esos 24 años. Entonces, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de la industria hubiese pasado de crecer del 2.5 del promedio anual desde 1995 hasta el 2017 al 8.8 en el periodo. Y la participación del PIB industrial pasaría del 12.1 al 32.4. Esto obviamente son estudios que están soportados con variables económicas, nos ayudaron pues economistas expertos, justicia tributaria nos ayudó en esta elaboración de estas proyecciones, que son pues, más que proyecciones en perspectiva, son en retrospectiva, porque lo que queremos mostrar es lo que pudo haber sido y lo que ya no fue, pero lo que puede todavía cambiar. Pasemos, por favor. El Producto Interno Bruto de Colombia crece en promedio en 3.2, y con la focalización de estos recursos de Copetrol en el sector industrial, que es lo que nosotros hubiésemos querido que pasara, pues hubiese crecido al 5% anual, que lo que dicen todos los expertos pues, en economía, en esto, es que para salir del subdesarrollo pues, necesitan crecer más o menos a este ritmo. Es decir, hubiésemos salido del subdesarrollo si estos recursos solamente de Copetrol, de la industria petrolera, solamente lo que eran de Copetrol se hubieran invertido en estos 24 años en la industrialización del país, en la industrialización en toda su gama, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la distinción de los dos periodos que hace el profe, vemos ahora cómo las exportaciones solamente de industria son del 6%, bajaron más de 10 puntos entre un periodo y el otro. Ahora sí. Tenemos, por ejemplo, algo que ha sido bandera en nuestra organización sindical, la realización del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Esto tiene un impacto muy importante, trascendental para la economía colombiana y que hace parte del desarrollo de la industria, pero no se ha querido hacer, una promesa incumplida del gobierno pasado, de también, pero solo unas cifras y tomadas de un estudio actualizado de FEDesarrollo, es decir, no es un invento de la USO, sino que lo hizo FEDesarrollo, lo que hicimos fue actualizar. Entonces, el impacto del Producto Interno Bruto de 2 puntos, 17.1 millones de pesos, las exportaciones de 11 millones de pesos, las importaciones de 2.3 millones de pesos, los ingresos al gobierno superiores a 3 millones de pesos, impuestos, transferencias y dineros de Copetrol al presupuesto real de la nación, pues con este impacto. Hoy, para que tengan una cifra también, el país importa 12 billones de pesos en combustibles al año. Si nosotros lográramos modernizar la refinería de Barranca Bermeja, no solamente tuviera este impacto directo en el PIB industrial, en el PIB nacional, en la región, en la generación de empleo, sino también que evitaría que nosotros siguiéramos importando tantos combustibles y pues fuéramos más soberanos energéticamente, porque igual vamos a seguir dependiendo mucho tiempo de combustibles fósiles.
Y aquí algunas reflexiones finales. De acuerdo a la productividad laboral, en estos 24 años, más o menos la proyección retrospectiva que hicimos fue que se hubiesen generado 289.600 puestos de trabajo al año en cada una de estas unidades si estos recursos petroleros se hubiesen invertido en la industrialización del país, que es lo que pues obviamente nosotros siempre hemos propuesto. Los niveles del PIB hubiéramos pasado en la casilla mundial, pues, del 40 al 33, el PIB per cápita igualmente hubiéramos tenido una mejor ubicación en el ranking mundial, pero lo que queremos mostrar con esto es que otra política petrolera u otra política económica respecto al uso de los recursos petroleros es posible. Pues también se vuelve lo que planteé inicialmente, también se vuelve una cuestión de poder. ¿Cómo lo hacemos? Ahorita, por ejemplo, en este momento se está discutiendo el sistema, el acto legislativo para las regalías. Entonces vemos, por ejemplo, cómo el proyecto inicial de acto legislativo para la modificación del sistema de regalías planteaba la eliminación del 10% destinado a ciencia y tecnología. Gravísimo, cuando un país debería fomentar. Incluso nosotros en el debate que tuvimos frente al tema en Barranca decíamos que tenía que ser más alto. Y la academia también estaba reclamando incluso que fuera más alto esta participación de las regalías en ciencia y tecnología. Pues. Pero imagínense lo que estaba proponiendo el gobierno inicialmente. En el primer debate pues pasó que se mantiene el 10%, pero la discusión al final es cómo utilizamos esta renta petrolera particularmente en el desarrollo de la gente, en el desarrollo de la sociedad, del país, porque mire, Ecopetrol le acaba de entregar un cheque a la economía nacional cercano al 2.7 millones de pesos. Ecopetrol por diferentes vías le entregó a la nación 22 millones de pesos, casi 3 reformas tributarias de las que pretende recoger, o los impuestos que pretende recoger la ley de financiamiento aprobada el año pasado. Es decir, seguimos dependiendo de esta industria. Ahora, ¿dónde queda la transición energética? No se ha puesto el tema ni siquiera en el debate de la modificación del acto legislativo frente al tema de las regalías. Pero ¿qué está haciendo Noruega? Acaba de aprobar de ese fondo, el Fondo Soberano, la inversión de más de 125.000 millones de dólares en energías alternativas. Y a pesar de que incluso algunos lo llamaron la hipocresía noruega, porque dice más o menos, Noruega es el país hoy con más altos estándares ambientales, con más altos premios a la protección del medio ambiente, en fin, pero sigue siendo el principal exportador de crudo y de gas en Europa. Entonces, es decir, es posible transformar este modelo económico, que es al final la pregunta que se termina haciendo. Es posible transformar este modelo económico para sacar a tantos colombianos y colombianas de la miseria y de la pobreza. Es posible utilizar esto que nos queda, porque como lo dijo Mario en su presentación, yo creo que a nadie de los que estamos aquí nos gusta el extractivismo. Sí, el mero concepto ya es un concepto pues complejo, incómodo, pero hoy estamos en este modelo. ¿Cómo hacemos para que esta renta se convierta en diversificar la economía? Y nosotros creemos que es fortaleciendo la industria, industrializando este país. En el desarrollo de la gente, en el desarrollo de la sociedad, del país, porque mire, Ecopetrol le acaba de entregar un cheque a la economía nacional cercano al 2.7 millones de pesos. Ecopetrol por diferentes vías le entregó a la nación 22 millones de pesos, casi 3 reformas tributarias de las que pretende recoger, o los impuestos que pretende recoger la ley de financiamiento aprobada el año pasado. Es decir, seguimos dependiendo de esta industria. Ahora, ¿dónde queda la transición energética? No se ha puesto el tema ni siquiera en el debate de la modificación del acto legislativo frente al tema de las regalías. Pero ¿qué está haciendo Noruega? Acaba de aprobar de ese fondo, del Fondo Soberano, la inversión de más de 125.000 millones de dólares en energías alternativas. Y a pesar de que incluso algunos lo llamaron la hipocresía noruega, porque dice más o menos, Noruega es el país hoy con más altos estándares ambientales, con más altos premios a la protección del medio ambiente,
en fin, pero sigue siendo el principal exportador de crudo y de gas en Europa. Entonces, es decir, es posible transformar este modelo económico, que es al final la pregunta que se termina haciendo. Es posible transformar este modelo económico para sacar a tantos colombianos y colombianas de la miseria y de la pobreza. Es posible utilizar esto que nos queda, porque como lo dijo Mario en su presentación, yo creo que a nadie de los que estamos aquí nos gusta el extractivismo. Sí, el mero concepto ya es un concepto pues complejo, incómodo, pero hoy estamos, es decir, hoy estamos en este modelo. ¿Cómo hacemos para que esta renta se convierta en diversificar la economía? Y nosotros creemos que es fortaleciendo la industria, industrializando este país, destinando estos recursos, particularmente de la industria petrolera, porque no tengo los datos y no enfocamos en la industria de pronto del carbono o más completamente de la minera, pero en la petrolera, cómo la invertimos en industrialización del país. Es posible hacerlo, pero al final, como lo dije también al principio, todo se convierte en un tema de